son futuros profesionales, tener en cuenta la ética profesional, trabajar con ética, con profesionalismo, con excelencia. Sí, está bien cobrar un salario, está bien si usted se va a dedicar a llevar procesos, evacuación de audiencia de una manera privada y va a tener sus clientes excelentes y solo no se le olvide la ética como profesional en todo momento, en la transparencia, lo fiable que usted pueda hacer. Hemos hablado en sesiones anteriores de cómo la ética al final la persona no es que la vaya a divulgar y decir yo soy ético, vengan y búsquenme, yo les voy a llevar sus procesos. O como psicóloga, psiquiatra, vengan, vengan, yo aquí estoy, manejo la ética al 100%. Recuerden que el ejercicio, la buena práctica o la mala práctica que se realice, le estará permitiendo tener pues esa parte, ese acercamiento de nuevas personas, de nuevos usuarios y de nuevos clientes. Si la persona, el cliente quedó satisfecho con su trabajo, él mismo lo va a recomendar con alguien más, con un amigo, con un familiar. Y eso es muy bueno, ese es un buen punto de vista, un buen criterio que las personas puedan tener de usted en un ambiente profesional. Entonces sale por todo en cuanto a lo que es la ética, toda la relación en cuanto al crimen perfecto, el análisis y cómo es que se manejan este tipo de aspectos en Guatemala, cómo es que se maneja la ley en nuestro país, la diferencia en la aplicación en otras repúblicas, en otros países, etcétera. Y aquí vamos con esta parte del crimen perfecto de Anthony Hopkins. Es una película, bueno, para quienes tuvieron la oportunidad de poderla ver, miren, esta ustedes la pueden descargar, no necesitamos tener una licencia para decir, bueno, yo no tengo, es imposible poderla ver. Claro que sí, sí podemos verla, podemos descargarla en internet acá, se puede descargar y ustedes pueden iniciar a verla. Si no estoy mal, tarda alrededor de 1 hora y 28 minutos, algo así. Entonces, muy interesante, muy bonita, aparte de que uno puede entretenerse en una tarde totalmente diferente, lejos de todas las actividades que tengamos que hacer, porque yo sé que todos tenemos mucho que hacer, trabajar, estudiar, familia, etcétera. Entonces, pero por lo menos dedicarse un tiempo para distraerse, ver algo diferente y a la vez adquirir nuevos conocimientos. Entonces, esta película de Crimen Perfecto, para quienes tuvieron la oportunidad de poder verla, me comentarán o estarán de acuerdo con algunos análisis que nosotros podamos hacer el día de hoy. Por ejemplo, ahí estamos. Bueno, aquí aparecen algunos personajes, unos personajes con ciertos nombres. Ay, disculpen, por favor. Bueno, es la gripe. Ahí estamos. Entonces, aparecen algunos personajes, como yo les digo. Por ejemplo, Ted. Ted, para quienes ya la vieron, para quienes no la han visto, yo los motivo nuevamente para que puedan ver esta película. Así que no les voy a comentar, no les voy a relatar toda la historia, solo voy a tocar algunos puntos para que ustedes puedan quedarse con esa inquietud o, por qué no decir, bueno, para quienes ya la vieron, decir sí, estamos de acuerdo con ese análisis o no estamos de acuerdo o queremos más. Bueno, Ted acá, bueno, este crimen perfecto, surge una relación sentimental. Solo voy a ver como que la red. Surge una relación sentimental en donde pues uno de los involucrados, la pareja en este caso de una dama, porque no voy a decir el nombre para que ustedes lo vean, empieza a sospechar de que su esposa le es infiel, de que tiene una relación con alguien más y empieza ahí todo el proceso y toda la trama
la película. Por ejemplo, acá dice, bueno, Ted evidencia la infidelidad de su esposa con el policía Robert. Aparentemente, bueno, pasa un tiempo, suelen tener una relación, el esposo se entera y se da cuenta que es un policía y empieza la trama, pues, en donde Ted, que es el esposo de la persona, de la señora, de la fémina que hablan acá, en este caso, le dispara en la cara y elimina esa evidencia antes de que llegue la policía. Entonces, aquí, permítanme, solo necesito ver algo de la red. Parece que no estuviera bien. Bueno, en esta parte nos damos cuenta de que elimina esa evidencia. Como elimina no tiene sentido. Ok, ahí está. Bueno, Ted viene y le confiesa al policía que sí, él cometió el crimen, pero para todo esto, créanme que hay infinidad de aspectos en donde la forma en que se da el crimen, hay varios sospechosos, por ejemplo, sospechan del personal que tienen dentro de la casa, etcétera. Para todo esto, para cuando Ted ya confiesa al policía que él cometió el delito, ya ha pasado infinidad de tiempo y hay varios procesos y varias personas involucradas como futuros sospechosos dentro de este crimen. Lo curioso acá es que por qué Ted le confiesa al policía que él cometió ese delito. Es una primera interrogante que nosotros podemos hacerlo. Bueno, tienen que ver la película, por favor. Luego, Will es el fiscal asignado al proceso y tiene una confesión y un arma. Entonces nos damos cuenta que aparece Ted, aparece la esposa, aparece el policía, que es Robert, con quien tiene esa relación, la esposa de Ted. Will, que es un fiscal que está asignado, que tiene muy buenos méritos y un buen récord, un buen currículum. Sin embargo, él es asignado a este proceso y tiene esa confesión y tiene el arma. Entonces, hay complicidad, ¿qué es lo que está pasando? No les voy a adelantar todo. Luego surge la confesión, donde la confesión será inválida. Y esta es otra parte de cómo Ted viene a manipular o a ver este tipo de información porque, por ejemplo, la confesión dice que será inválida porque la obtuvo el amante de la esposa, que bien nos damos cuenta, en este caso es Robert, o sea, como, sí, él confiesa, pero sabe muy bien que eso no vale, bueno, allá en Estados Unidos no vale, este tipo de situaciones, sabiendo que hubo, que hay una relación sentimental y fue el causante de todo este proceso. Bueno, la alarma que tienen no es la que fue usada y no hay evidencia física. Ah, bueno, entonces el fiscal, la alarma, el arma y el resto de evidencia que tiene es viable para ese tipo de proceso, no es la correcta, fue una trampa, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, entonces el arma no tiene, el arma que tienen no fue usada, entonces, ¿dónde está el arma? No hay evidencia física que demuestre el suceso. Entonces, el fiscal o Ted puede argumentar, puede dar, o Robert en este caso,
porque quien obtuvo esa información puede decir, pero su palabra, su testimonio no vale. Primero, por la relación. Segundo, por el cargo que ocupa. Y tercero, porque la misma situación no permite. Entonces, y aparte de que no hay evidencia. Entonces, en vano este tipo de aspectos. Nos damos cuenta cómo Ted va armando, cómo Ted pues tiene esa capacidad o tuvo esa capacidad para ir armando este crimen, por eso se le denomina el crimen perfecto. Luego surge una parte, bueno, con todo ese tipo de proceso, al final la esposa de Ted pues no muere en ese accidente. Aparentemente aún está en el hospital, está conectada hacia, con cierto equipo. Ted es una persona, bueno, les voy a adelantar un poquito, una persona que económicamente está súper estable, tiene muy buena economía y dadas las circunstancias, pues él tiene a su esposa aislada en donde nadie puede tener comunicación con ella. Entonces, ¿por qué? Hay varios argumentos. Primero que nada, en algún momento Ted pretende o desconecta a su esposa del coma para matarla. Bueno, no muere y despierta y como que pensando en Robert. Entonces, sigue la trama. Will se da cuenta que las armas pudieron ser cambiadas. Hay en la película hay varias sesiones, hay varios momentos, así que tienen que verla. Cuestiones de armas, cuestión de teléfonos, diálogos, conversaciones, personas involucradas. Aquí solo es un breve resumen que yo les estoy dando para tener pues un mayor panorama en cuanto a este tipo de análisis. Will, que sabemos muy bien que es el fiscal que va por ahí con este tipo de procesos, no se sabe si está en complicidad con Ted, no se sabe si es una persona ineficiente o simplemente se bloqueó en este proceso y no sabe qué hacer. Entonces, acaba este tipo de aspectos. Bueno, relacionado a este tipo de análisis, porque como yo les digo, no les puedo comentar toda la película, ustedes tienen que verla y si ya la dieron, pues yo espero esos aportes al presente correo para yo poder ir dándoles este seguimiento. Bueno, aparte de todo de este proceso, de esta película, para ya ir cayendo un poquito más del crimen perfecto, la forma en que se juzga, si no hay evidencia, bueno, no hay evidencia, no hay cargos, no hay condena. Hay evidencia, inicia un proceso, se tiene un rango de años a pesar en un país privado de libertad, etcétera. Bueno, en esta parte, con este análisis del crimen perfecto, viendo las leyes totalmente diferentes, esta parte del derecho penal, aparece un principio, el famoso principio de no bis in idem. ¿Qué significa? Bueno, sabemos así en nuestras siglas en español, sabemos que es un principio del derecho penal que consiste en que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Según Ted acá, dijo, bueno, yo voy a fingir eh, que fue alguien más, voy a involucrar a alguien más. Al final, bueno, al momento de desconectar a la esposa, surge ahí un par de situaciones. Hay alguien que empieza a ver que Ted tiene mucho que ver y que hay ciertas acciones que no coinciden y empieza esa pista. Entonces, a lo que yo voy es que en este aspecto del principio, en donde el derecho penal consiste en que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Por ejemplo, en Guatemala aquí no lo pueden juzgar dos veces por abuso sexual. Bueno, aparte, si se sabe que hay varias denuncias, que hay un informe, que hay pruebas en donde el, el delincuente o el abusador eh, se comprueba a través de exámenes, a través de investigaciones, de que sí, él ha abusado de estas personas. Entonces, ahí es donde ya viene la sanción del delito específicamente de cuántos años puede ir, una cadena perpetua, el tipo de proceso, o vincularle lo que viene siendo un delito más. Entonces, no solo va a ser un delito
de secuestro, sino que también de abuso, de repente hasta portaba armas ilegales, ya iría otro delito, y iría sumando y sumando hasta poder llegar a una cadena perpetua. O dependiendo el nivel de cada delito. Sabemos que tiene cierta condena, cierto número de privacidad de años, entre otros. Entonces, según este principio, si nos enfocamos en este principio, específicamente dice que no pueden ser juzgados dos veces por el mismo delito. Por ejemplo, un delito de violación, no, violencia de género, no puede ser juzgado dos veces por ese mismo delito. Tiene que haber un delito más, tiene que haber otros indicios para sumarle y continuar pues este proceso de libertad. Este principio va a garantizar que el Estado no podrá procesar dos veces a un sujeto por el mismo hecho. Este principio se fundamenta en el artículo 17 de la Constitución de la República de Guatemala, este tipo de procesos. Entonces nos damos cuenta que no solo, bueno, en Guatemala sabemos muy bien que las leyes, el sistema del derecho penal funciona totalmente diferente. En algunos casos aplica, en otros no, en otros se extravía, se archiva o no procede. Entonces, hay muchos argumentos que se desconocen. Retomando esta parte del delito, de este principio que aparece en la Constitución de la República de Guatemala, ustedes como posibles abogados que están inmersos o, bueno, no estoy estudiando para abogada, yo voy a graduarme de psicóloga, podrían decirme, pues también tenemos que conocer de este proceso, porque muchas veces se tendrá la oportunidad, ya sea buena o mala, en donde deben de realizar un informe, en donde estarán evaluando pacientes, por ejemplo, si él ya fue evaluado, algún trastorno, que pasó esto con X persona, surge otra violencia, qué indicios tiene, qué historial clínico tiene. Entonces, aunque no nos vayamos formando en el mundo del derecho, pues, estamos relacionados, ligados a ese tipo de proceso. Máximo, por ejemplo, en la actualidad sabemos muy bien que hay entidades que van ligadas a un proceso penal, a un derecho eh, del individuo, en donde como profesionales, como psicólogos, psiquiatras, deben de rendir un informe, van a tener la oportunidad de atender a personas que están involucradas, van a tener la oportunidad de atender a la víctima, al delincuente. Lo veíamos muy bien en la ciencia anterior, en donde se dedica al estudio, a la investigación del delito, del delincuente y de la víctima. Entonces, van a tener la oportunidad. Entonces, retomando con este tipo de principio del no bis in idem, algo muy importante, recordemos que esto va a estar ligado a una teoría de la verdad. Una teoría de la verdad más conocida como la teoría de la verdad de Michel Foucault, en donde esta teoría de la verdad consideraba que la verdad es establecida por quien tiene el poder para evidenciarla en determinado momento, es subjetiva. Bueno, aquí Ted tramó toda la historia, movió las piezas necesarias, la influencia para que pudiera ascender el fiscal, entre otro tipo de aspectos. Entonces, esta teoría de la verdad se considera establecida por quien tiene el poder para evidenciarla. El abogado, el policía, tiene pruebas, por ejemplo, dejemos la relación sentimental. Hay pruebas, hay testigos, hay un arma, hay un objeto cortopunzante, sí hay evidencia. Entonces dice, bueno, tiene el poder para poder evidenciar. Entonces esa verdad puede ser establecida y puede ser tomada como parte de ampliación de pruebas, entre otros. Bueno, analizando el caso de, bueno, esta es otra parte, es otro ejemplo del caso de Edipo el rey, donde fue el pastor quien tuvo el poder en presentación del pueblo para evidenciar la verdad, o por qué no decir, en esta parte voy a ponerme como, mira, enlace.
en esta parte de la teoría, ¿por qué no decir que Ted, al tener el poder de la situación, dominó la interpretación de los hechos? Como yo les decía al inicio de nuestra sesión, una persona muy influyente, una persona económicamente, entonces que no nos extrañe que acá en Guatemala pueda pasar ese tipo de procesos. Bueno, llegan, según usted, colocó su denuncia, la persona que le atendió el auxiliar aparentemente tomó la denuncia, pero esa denuncia tal vez ni siquiera se tomó. O se tomó la denuncia, pero esa denuncia ni siquiera va a tener un seguimiento. Entonces, así es como Ted, al tener el poder de la situación, él dominó la interpretación de los hechos. ¿Qué significa? Que dando a entender que era inocente. Él tramó todo, movió muy bien las piezas y él dijo, soy inocente, señor juez. Llegué, mi esposa ya estaba ahí, alguien entró, un individuo entró, le quitó la vida, etcétera. Entonces, nos damos cuenta de cómo él llega a tramar toda esta parte. Sin embargo, conforme pasa el tiempo y los movimientos, y es aquí en donde van algunas técnicas, algunas ciencias de investigación, donde dicen que analizan los hechos, el relato, si coincide o no coincide, si está mintiendo o no, o de repente está ocultando algo más la persona. Entonces, viendo todo este análisis, este proceso, aquí dando a entender que él era inocente, pero Will, quien en representación del Estado, en este caso sabemos muy bien que tiene el cargo de fiscal, representación del Estado busca demostrar la verdad, a pesar de que es nuevo, y sí tiene muy buenos méritos, pero él desconoce este proceso, a pesar de que hay muy buena comunicación y en algún momento pueda tener cierta relación con Ted, a pesar de todo eso, él quiere demostrar la verdad, sin importar amenazas, intimidaciones que puedan llegar a él y, ¿por qué no decir, tener una repercusión hacia su familia? Bueno, entonces nos damos cuenta que es quien tiene, en este caso, quien tiene el poder de interpretar los hechos es Willy. Willy tiene toda esta parte, esta opción de poder interpretar si existen pruebas, no existen, qué dicen los testimonios, qué dicen los testigos, según la escena del crimen, qué dicen los peritos, qué dicen los forenses, qué dice el historial clínico de Ted, qué dice el estado o la salud de la esposa, qué dice ese examen que dice el médico forense, o sea, recabar todo este tipo de información. Entonces, Will es el encargado de poder ver este tipo de situaciones y de aspectos que se están dando en esta escena, que sobre todo permite interpretar eh, la verdad. Y si Ted está involucrado, pues pueda recibir los años de condena o privado de libertad, entre otros. Bueno, seguimos con este principio, con el principio de no bis in idem. Este principio en determinado momento, como ustedes pueden observar en pantalla, es un principio del derecho penal. Es un principio que consiste en que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Sí, ustedes pueden decir, pero si yo estoy haciendo práctica o tuve la oportunidad o un familiar, ¿qué pasó ahí? No sé. Pero lo que dice el principio es que no puede ser juzgado por el mismo delito. Ok. Este principio garantiza que el Estado no podrá procesar dos veces a un sujeto por el mismo hecho. Este principio se fundamenta en el artículo 17 de la Constitución de la República de Guatemala. Vemos nuevamente esta parte, este aporte que se está dando. Entonces es muy importante conocer el proceso de investigación en Guatemala. Es muy importante conocer cómo es que se da este proceso, cómo llega, por ejemplo, a poder, bueno, ser juzgado, en este caso, una persona que cometió un delito, que le quitó la vida a alguien más, ahí solo es sospechoso, está involucrado, no está involucrado, ya lo dirán las pruebas, los testimonios y todo lo que se pueda encontrar. En Guatemala, el procedimiento es distinto al que se realiza en Estados Unidos. Por ejemplo,
Y aquí a esta parte, a este elemento era donde yo quería llegar. Sabemos muy bien que Guatemala tiene muy bonitas leyes comparado con otros estados. En Estados Unidos funciona totalmente diferente. Todos pueden decir, ay, siquiera, así como es en Estados Unidos por acá, que sí van a sancionar a la persona, que sí le van a dar una condena, etcétera, o viceversa. Entonces, la idea es que en Guatemala el procedimiento es distinto al que se realiza en Estados Unidos. Por ejemplo, y es que, ¿por qué lo menciono yo acá? Porque recuerden que esa película del crimen perfecto va relacionada a la ley de Estados Unidos, va relacionado a la ley de cómo ellos manejan esta parte. En Guatemala puede existir una apelación en casación o incluso hacer que el proceso lo conozca la CCC, la Corte de Constitución. Bueno, en esta parte nosotros nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que audiencias, pasan a las audiencias, lleva 1 año, 2 años y siguen y no hay sentencia. Por ejemplo, bueno, yo sé de un casito de una niñita en otro país, no, nada que ver con esto. eh, los padres de familia están peleando la custodia, se dio conflicto, no pudieron como pareja continuar. La madre empieza a argumentar algunas cuestiones que, bueno, son delicadas, ¿verdad? Son delicadas porque la madre empieza a argumentar y a decir que su esposo, o sea, el padre de la niña, aparentemente es una persona que suele abusar de las mujeres, de los niños, y empieza un proceso. Entonces, al grado de decir, bueno, mi hija pudo haber sido violada o fue violada por su propio padre, cosa que no es cierta. En este país, la niña tiene nacionalidad del padre de familia, la madre es guatemalteca, vive en este país extranjero, en fin, así se está dando. Entonces, ¿por qué ella argumenta? Porque era una forma de poner medidas en ese país en donde el padre de familia, los familiares del padre de familia, no se acercaran a la niña y ella poder tener a la niña, o sea, es un propósito de tenerla solo para ella, es algo egoísta. Hay infinidad de situaciones relacionadas en ese casito que no vienen a bien mencionar. Lo que sí les puedo yo comentar es que, ¿a qué voy yo con este ejemplo? De que han estado en audiencias, 2 años de audiencia, la abogada, los abogados que están allá, que tienen en esta parte, ya ahorita ya se fueron a corte, ya eso vamos con este ejemplo, que se van a corte, que se van a la CC, que se van a casación, cuando dicen, bueno, ya lo último, ¿verdad? De la ley, se van años con un juicio en donde ya alguien tiene que resolver a favor. Bueno, en primer lugar, si la madre dice que la niña fue abusada, violada por su progenitor, ¿dónde están las pruebas del estudio? Por ejemplo, aquí está INASIF, pruebas, un médico forense, un médico de medicina legal, facultado para realizar este tipo de pruebas, rendir un informe que permita determinar hubo penetración, no hubo un rompimiento de himen, se dio un sangrado, ¿qué pasó? No hay ese tipo de pruebas. Entonces, hay muchas situaciones, por ejemplo, en este caso, bueno, dice en Guatemala y que ya llegó a, a lo más alto, en este caso, ya llegó a la CC, por ejemplo, la última instancia, hay pruebas, se dio, hubo un abuso, no se dio, no hubo ningún tipo de rasgado, ni evidencia de piel, contacto, semen, etcétera, todo lo que puedan encontrar ahí, descartado. No hubo esto, descartado. Al llegar a un punto en donde pueden pedir que los padres o la madre pueda ser evaluada, de repente emocionalmente no está bien, algún otro tipo de trastorno, situación, manipulación, qué es lo que ha habido por parte. Entonces, por ejemplo, retomando este casito, de cuando se van a la última instancia, casación, porque este casito así está en este país, corre riesgo la madre de perder a su niña por todos los argumentos, difamaciones que ha hecho en contra del padre, cosas que son negativas, son falsas. Entonces ese riesgo en donde la niña pueda quedar con el papá, si se llega a comprobar de que
no es ningún tipo de abusador, no ha existido nada de lo que la madre argumenta y todo lo que ella ha dicho es falso, mentiras, hay evidencia que lo pueden comprobar, entre otros, o, bueno, no se comprueba, etcétera, la niña puede ir a un hogar. Entonces, nos damos cuenta que son casos bien delicados, no es nada más, ya como que la obsesión por esta persona, en querer tener alejada a la niña, o no sé, emocionalmente puede que no esté bien. Eso solo lo puede decir un psicólogo, un psiquiatra. Entonces, así es como podemos, yo traigo este casito sin nombres y, para poder ir profundizando un poquito más. Todo sale en esta parte que en Guatemala puede existir una apelación en casación, que sabemos que es incluso ya lo último, la última instancia, pero para eso han pasado años en este proceso. Años económicamente pagando un abogado, en las personas involucradas, entre otros, y el riesgo que se pueda llevar. Bueno, en el artículo 381 nos podemos dar cuenta del Código Procesal Penal, se fundamenta agregar cualquier medio de prueba que no haya sido conocido en el proceso. Bueno, hay pruebas que no fueron conocidas en el proceso, que conforme el tiempo se hicieron ver o alguien habló, algún testigo habló, dijo, mire esto y esto, entonces hay pruebas, podemos darlas, y ahí es donde se va ampliando cuando muchas veces en un proceso de audiencia el señor juez puede decir, bueno, ¿usted tiene pruebas de lo que me está diciendo? Sí, señor juez, yo tengo pruebas, puedo presentarle. Por ejemplo, puede decir el abogado, ok, entonces se abre este proceso, se cierra, vamos a receso, se continúa una ampliación de pruebas. Y así van ampliando estos casitos hasta que va llegando a la última instancia. Bueno, eso lo dice el artículo 381 del Código de Proceso Penal, no lo digo yo, está tipificado en la ley. Apelación en la Corte Internacional de Derechos Humanos, bueno, acá en Guatemala, totalmente diferente, se puede llegar a esa apelación de Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿no? En los juzgados no se ha podido hacer mayor cosa, ha llegado la última instancia, entonces vamos a apelar una Corte Internacional. Imagínense ya un alto mando para este tipo de procesos, entre otros. Acá yo les voy a presentar como que un breve resumen del proceso penal común guatemalteco. Es una breve idea de cómo viene todo este proceso, así que yo les voy a proyectar, pero previo, no, sí estamos bien. Ahí, entonces yo les voy a proyectar cualquier duda, sugerencia, al correo, por favor, yo voy a estar pendiente de la presente investigación. Perdonen. Y ya con esto, pues prácticamente estaríamos cerrando nuestra sesión. La fase preparatoria o la fase de investigación es la primera fase del proceso penal común. Es una fase de investigación preliminar que corresponde exclusivamente al Ministerio Público como el acusador oficial. Esta es una institución que dirige la investigación de los delitos de acción pública y por ende la persecución penal de los mismos. En la etapa preparatoria, el objetivo de la misma es individualizar al responsable, investigar las circunstancias en que fue cometido el hecho, establecer quiénes son los partícipes y valorar su responsabilidad o participación. También fundamentar el daño causado por el delito, recabar las pruebas que sean necesarias y puede también en esta fase darse que el Ministerio Público haga la solicitud al juez contralor de la investigación, que es el juez de primera instancia penal, el anticipo de prueba. Esto en base al artículo 317 del Código Procesal Penal. Y en la fase preparatoria se encuentra regulada desde el artículo 309 al 323 del mismo cuerpo legal. Para que se pueda iniciar la fase preparatoria debe de darse obligatoriamente los actos introductorios. Los actos introductorios
son medios para poner en conocimiento al órgano jurisdiccional de la comisión de un hecho delictivo. Esta puede ser una denuncia, una querella, la prevención policial y conocimiento de oficio. La denuncia la puede realizar o la puede interponer cualquier persona que tenga conocimiento acerca de la comisión de un delito de acción pública, ya sea interponiendo al Ministerio Público o a la Policía Nacional Civil o en un juzgado de paz de ramo penal o de primera instancia, siempre del ramo penal. La querella. La querella es un acto de iniciación procesal de naturaleza formal, ya que debe cumplir ciertos requisitos determinados en la ley, el Código Procesal Penal. Esta tiene el objeto de poner en movimiento al órgano jurisdiccional y al órgano encargado de la persecución penal. Consiste en una declaración de voluntad dirigida al titular de un órgano jurisdiccional por el sujeto, que sea en este caso la víctima o el agraviado. Tenemos también la prevención policial. En este caso se da cuando la policía tiene conocimiento de que se ha cometido un delito de acción pública, va a actuar e investigar de oficio los hechos punibles y va a informar al Ministerio Público de la comisión del delito, individualizando al imputado. También, en segundo lugar, cuando una persona pone en conocimiento de la comisión de un delito de acción pública a la policía, esta tiene la obligación de recibir la denuncia y cursarla inmediatamente al Ministerio Público. La policía también puede detener o aprender a una persona que esté cometiendo un delito. Esto se llama flagrancia. O instantes después de haber cometido un delito, cuando él mismo tenga vestigios del delito. Entonces tenemos que este también es un acto introductorio que puede darse en flagrancia o cuando exista una orden de aprehensión. La prevención policial se relaciona mucho con el artículo 257, la aprehensión, ya que indica que la policía deberá aprender a quien sorprenda en delito flagrante. Asimismo, se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito o de igual manera descubierta instantes después de ejecutado el delito con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del mismo. Yo coloqué acá orden de aprehensión. Esto es a efecto de que solo en estas dos situaciones puede darse la aprehensión, cuando hay flagrancia y cuando se tenga una orden de aprehensión girada por juez competente. La flagrancia está regulada en el artículo 257. El epígrafe indica la aprehensión y si nos vamos al artículo 304 que yo coloqué en el esquema, específicamente es la prevención policial. Entonces, también se tiene como acto introductorio el conocimiento de oficio. ¿Y esto qué quiere decir? Pues el conocimiento de oficio
tan pronto como el Ministerio Público tome conocimiento de un hecho punible por denuncia o por cualquier otra vía fehaciente, debe impedir que produzca consecuencias ulteriores y deberá promover su investigación para requerir el enjuiciamiento del imputado. Yo coloqué acá también como un ejemplo. Bueno, acá nosotros nos podemos dar cuenta con este ejemplo, el proceso penal común en Guatemala o guatemalteco, como queramos verlo, la forma en que lo analizan. Por ejemplo, si nosotros miramos acá en nuestra imagen, hay algunos argumentos, por ejemplo, ellos dicen como fase 1, ¿verdad? Viéndolo desde un punto de investigación. La idea es en esta parte la denuncia que se pueda tener, la querella que se pueda dar, la prevención policial según las circunstancias, esta parte del conocimiento de oficio, si ya se sabe el delito del por qué en audiencia, las medidas de coerción que se van a dar, el plazo de duración de esta fase de preparación. ¿Por qué no decir también las formas, algunos actos inclusivos, dicen ellos, ¿verdad? Algunas formas conclusivas de la fase en esta parte, cuestiones normales, anormales, acusación, desistimiento, cuando muchas veces hemos escuchado en audiencia o algunos abogados, ¿verdad? Cuando dicen, hacen mención de esta palabra, es que se desestimó el proceso o es que hubo desestimación o se dio ampliación de pruebas, etcétera, o se archivó porque simplemente no se comprobó o no era un delito, por ejemplo, muchas cosas, pero para ello hay que llevar a cabo este esquema, lejos de un esquema, hay que llevar a cabo el derecho penal, hay que llevar a cabo este proceso a través de diferentes intervenciones que realizan. Y aquí podemos también observar, este es un esquema de forma general, cuando procede el proceso o cuando no procede, o si se da la desestimación o se va a archivo, qué es lo que procede a hacer. Entonces nos damos cuenta cómo funciona en Guatemala el proceso penal. Y es así como estamos llegando prácticamente. Permítanme, no quiere hacer el cambio. Y es así como hemos llegado a la fase final de la semana número 16. Voy a tener